En este video vamos a ver la nomenclatura IUPAC de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos básicamente de carbonos e hidrógenos. Pueden presentar múltiples maneras de enlace. Por ejemplo, podemos ver cadenas lineales o cadenas ramificadas, como esta, donde vemos la cadena más larga, la que vamos a llamar siempre cadena principal, y un pedacito que está saliendo, al cual vamos a llamar ramificación. A las ramificaciones se las denomina radicales. Otra forma de enlazarse puede ser con cadenas abiertas, es decir, cadenas que no forman ciclos. En este caso tenemos una cíclica de este lado, porque los carbonos al unirse terminan formando un ciclo cerrado. Otra forma de enlazarse es utilizando enlaces de covalentes dobles o triples, como en este caso. A estos, donde se observen enlaces dobles o triples, los vamos a llamar compuestos insaturados, mientras que los que estén constituidos con enlaces simples solamente los vamos a llamar compuestos saturados. Dentro de los compuestos cíclicos podemos observar dos tipos: los que son ciclos de carbonos solamente y los que son ciclos con algún otro átomo diferente. Por ejemplo, en este caso vemos un oxígeno acá. A los primeros los vamos a llamar homocíclicos y a los segundos compuestos heterocíclicos. Como podemos ver, cada átomo de carbono presenta 4 enlaces. Cualquiera que elijamos de acá, si lo observamos bien, vamos a ver que tiene 4 enlaces. Por ejemplo, este carbono que está acá, si lo observamos, tiene 3 enlaces con hidrógenos y tiene un cuarto enlace a un carbono. Veamos otro, este por ejemplo. Tiene 2 enlaces a hidrógeno y un enlace doble con otro carbono. En total son 4 enlaces. Cualquier átomo entonces de carbono que observemos de todos los que hay acá, vamos a ver que está unido con 4 enlaces covalentes. Eso se debe a la configuración electrónica del carbono. Si nos fijamos en la tabla periódica, vamos a ver que el carbono tiene 6 electrones, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 2 en el primer nivel de energía y 4 en el segundo nivel de energía, que es el último nivel de energía del carbono. Y si recordamos la regla del octeto, en donde un átomo necesita tener 8 electrones en el último nivel para estabilizarse, vamos a comprender por qué el carbono necesita 4 enlaces. Los 4 electrones del carbono se van a enlazar con 4 átomos, o mejor dicho, va a tratar de formar con esos 4 electrones 4 enlaces covalentes. Como en este caso, se observa acá el compuesto metano, que es un átomo de carbono que está enlazado a 4 hidrógenos. De esta manera el carbono logra su máxima estabilización. Veamos otros ejemplos. Acá cualquier átomo de carbono que tomemos nos damos cuenta que tiene 4 enlaces covalentes. Por ejemplo, este de la punta tiene 3 hidrógenos y 1 a un carbono, mientras que el del medio tiene 2 enlaces a 2 carbonos y 2 enlaces a hidrógenos. De este lado vemos que cualquier átomo que tomemos también va a poseer 4 enlaces. Este, por ejemplo, tiene un enlace a hidrógeno, un enlace simple covalente a un carbono y un enlace doble a otro carbono. Y así va a pasar con todos los átomos de carbono de este
ciclo. Para nombrarlos vamos a tener que utilizar prefijos. Prefijos que nos van a indicar la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Por ejemplo, una cadena que tenga un solo carbono, vamos a utilizar el prefijo mets. Para una cadena que tenga dos carbonos, vamos a usar el prefijo et y así sucesivamente. Además de utilizar si los compuestos presentan enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, vamos a tener que hacer una distinción utilizando sufijos. Es decir, si los enlaces son solamente simples, vamos a usar el prefijo ano. Si hay algún enlace doble, por lo menos tiene que haber uno, puede haber más, la terminación que vamos a usar es eno, y si es triple, ino. De esta manera, por ejemplo, podemos ver estos compuestos en el que donde usamos un carbono, usamos el prefijo met, y como los enlaces son todos simples, el compuesto se va a llamar metano. Si el compuesto tiene dos carbonos, va a ser etano. Si tiene 3, propano, y 4, butano. Como todos son enlaces simples, las terminaciones son todas ano. Acá lo que vemos son fórmulas desarrolladas cuando están explicitados todos los hidrógenos, o fórmula condensada, o mejor dicho, semidesarrollada. La semidesarrollada es más práctica porque no tengo que andar escribiendo tantas cosas como en la desarrollada. Los 3 carbonos que tiene, por ejemplo, este carbono, los 3 hidrógenos que tiene enganchado este carbono, los voy a anotar en la semidesarrollada como CH3. Ya sé entonces que este carbono, lo que le sigue a la derecha es lo que tiene enganchado. Por ejemplo, sé que tiene enganchado 2 hidrógenos, porque los hidrógenos están a la derecha. Este tiene enganchado 3 hidrógenos y este también tiene 3. Si cuento los 3 hidrógenos y el enlace que tiene, ya sé que presenta 4 enlaces covalentes. Veamos un ejemplo de un alqueno, que son compuestos hidrocarburos, como los que habíamos visto hoy, pero con enlaces dobles. ¿Por qué buteno? Porque tiene 4 carbonos, por eso lo llamamos buts, y tiene un enlace doble, por eso lo llamamos eno. El problema que presenta este compuesto es que hay otro compuesto que se llama igual. Este que está acá también tiene 4 carbonos y tiene un doble enlace, por lo tanto el nombre debería ser buteno. Lo que vamos a hacer en estos casos es indicar en qué carbono se encuentra el doble enlace. Por ejemplo, si el doble enlace se encuentra acá, voy a considerar que este carbono es el carbono 1. En realidad lo que tengo que elegir es el carbono que esté más cerca de la punta, o mejor dicho, cualquier carbono de las dos puntas que tenga la cadena principal, voy a elegir el que esté más cerca del doble enlace. A ese carbono lo voy a llamar carbono 1. En este caso las dos puntas son estas y están a la misma distancia del doble enlace, así que cualquiera de los dos carbonos podría ser el carbono 1. El compuesto se va a llamar 2-buteno. Veamos otros ejemplos. Este compuesto tiene 5 carbonos, por eso se llama pent. Ahora, tiene 2 dobles enlaces.
Por lo tanto, sé que va a ser un penteno. Sin embargo, hay dos dobles enlaces. Así que voy a utilizar el prefijo di para denotar que hay dos dobles enlaces. Por lo tanto, esto es un pentadieno. Como tenemos que decir dónde se encuentran los dobles enlaces, le ponemos 1,3, que son los lugares, son los carbonos en donde se encuentran los dobles enlaces, en el primer carbono y en el tercero. El etino es un compuesto con dos carbonos, por eso lo llamamos et, y un triple enlace, por eso lo llamamos ino. Veamos uno un poquito más complicado. Este compuesto también es un penta, porque tiene 5 carbonos, por eso vamos a poner pents, pero este tiene la particularidad de que presenta un doble enlace y un triple enlace, así que vamos a tener que hacer referencia a eso. El carbono 1 va a ser el que esté más cerca del compuesto del grupo funcional, o sea, del enlace simple o del enlace triple, y nos damos cuenta que entre este y este nos conviene elegir a este. Por eso este va a ser el 1. Y entonces en el carbono 1 vamos a tener un en. Y en el carbono 3 vamos a tener un ino. Esa es la manera de especificar entonces los lugares de los dobles y los triples enlaces. Veamos una cadena un poquito más complicada. Esta cadena presenta ramificaciones. La cadena principal es la más larga, como sabemos, y la que presenta el doble enlace. Una vez que la marcamos, nos damos cuenta que presenta ciertos radicales que tenemos que aclarar. Radicales que los voy a nombrar según dos características: la cantidad de carbonos que tengan y la ubicación respecto a la cadena principal. En este caso, de vuelta, para elegir el carbono 1 nos fijamos primero en el grupo funcional. En este caso, el doble enlace nos indica que uno de estos dos carbonos va a ser el principal. Contemos: 1, 2, 3, 4. Si cuento desde acá, voy a llegar al carbono 4. Si cuento desde acá, 1, 2, 3, 4. Igualmente, es indistinto entonces indicar carbono 1 a este carbono o a este. Bien, ¿cómo vamos a nombrar a los radicales? De la siguiente manera: si tiene un carbono, metil. Si tiene dos, etil, y así sucesivamente, como habíamos visto a la hora de nombrar a los hidrocarburos. Lo que los diferencia entonces de la cadena principal es que su terminación es il. Para el caso del propil vamos a tener dos tipos de propil: el propiamente dicho y el isopropil, que es un radical que tiene en un carbono dos carbonos enganchados. Lo mismo va a ocurrir con el butil. En el caso del butil vamos a tener 4 butiles diferentes: el butil propiamente dicho, que es el lineal; el sec-butil, que es el que tiene enganchado en el primer carbono un metil; el isobutil, que tiene en el segundo carbono enganchado otros dos carbonos; y el terbutil, que es un butil que tiene enganchado en el primer carbono los otros 3 carbonos. Veamos un ejemplo.
Si me dan este compuesto, yo busco la cadena principal, que es la más larga. En este caso no hay dobles enlaces, así que voy a elegir la cadena más larga que pueda formar. En este caso es la cadena celeste. Y le doy el nombre. ¿Cuál es el nombre de esto? Si cuento, tiene 11 carbonos, o sea que es un decano. Un deca corresponde a 11 y ano corresponde a que todos los enlaces son enlaces simples. Ahora bien, lo que queda fuera de la cadena principal son los radicales. Todas estas cosas hay que nombrarlas. Tengo dos grupos iguales que son grupos metil, que los voy a nombrar dimetil porque son dos. Uno está enganchado en el carbono 3 y otro está enganchado en el carbono 7. Por eso pongo 3,7 dimetil. De esta manera hago referencia a que en el carbono 3 y en el carbono 7 hay dos radicales metil. El bromo, que está enganchado en el carbono 6, simplemente lo explicito poniendo el carbono y el nombre del átomo, 6 bromo. Finalmente, en el carbono 5 tenemos un radical de 3 carbonos. Los radicales de 3 carbonos serán propil. En este caso es el isopropil. Y como está en el carbono 5, pongo isopropil. En definitiva, el nombre del compuesto es 6 bromo, 3,7 dimetil, 5 isopropil, 1 decano. Veamos otro ejemplo. Supongamos que me dan un nombre. Me dan el nombre entonces del compuesto y yo tengo que armarlo. ¿Qué hago primero? Me fijo en la parte de atrás, que es el compuesto en sí. Este es un heptano, o sea, 7 carbonos unidos con enlaces simples. Pongo entonces 7 carbonos y los 1 con enlaces simples. Luego le voy a marcar, elijo uno de los dos como el carbono 1. En este caso considero a este como el carbono 1. En el carbono 2 le agrego un grupo metil. Carbono 1, carbono 2, le agrego un CH3. Y en el carbono 4 le agrego un etil. CH2 y CH3. Luego que hice eso, le agrego los hidrógenos necesarios para completar 4 enlaces. Acá había un solo enlace en este carbono, así que le agregué 3 hidrógenos. En este había 3 enlaces, por eso le agregué solamente 1. En este había un enlace, 2 enlaces, por eso le agregué 2 hidrógenos, y así sucesivamente. De esta manera me queda expresada la fórmula semidesarrollada de este compuesto. De tarea vamos a tratar de escribir la fórmula desarrollada de los siguientes compuestos. Bien, espero que les sirva. Hasta el próximo video.